Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video. Lo que vamos a estar viendo hoy es cómo puedes pintar un personaje en Photoshop y te voy a estar enseñando una técnica que utilizo que consiste en ir sectorizando cada parte del personaje para luego agregar las sombras y las luces por separado. Hoy vamos a estar pintando a Ruperto, que es este personaje simpático que dibujé hace unos meses atrás. Vamos a comenzar con esta demo y bueno, como siempre, ante cualquier duda o consulta, puedes escribirme a jofremariano@gmail.com. Bueno, lo que tenemos acá es un personaje, tenemos hecho el dibujo lineal del mismo en una capa que la podemos ocultar. Debajo tenemos una guía de un Ruperto pasado que pinté y que le bajé la opacidad, y finalmente abajo una capa con un color sólido. Lo que vamos a hacer para empezar es, en nuestro sketch, en nuestro boceto, le vamos a bajar la opacidad un poco y lo vamos a poner en modo multiplicar para que luego se pueda ir viendo eh, o se puede ir superponiendo con la pintura que le vamos a ir agregando. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de sectorizado que te quiero compartir en este video? Consiste en ir pintando distintas partes del personaje, por ejemplo el hocico, por ejemplo los dientes, por ejemplo el ojo, el pelo o mismo el cuerpo del personaje. Lo vamos a estar abordando en una capa nueva. Vamos a estar bloqueando, digamos, el color de esa capa, y sobre cada elemento vamos a estar trabajando por separado lo que son las sombras y las luces. Entonces, lo que está bueno de esta técnica es que de cierta forma te permite tener un mayor control sobre los colores del personaje para que luego los puedas editar más fácil, porque si pintas por ejemplo solo el lomo, solo el pelo, en una capa después le podés cambiar rápidamente la saturación, el brillo, el contraste o lo que gustes, y así puedes ir probando distintas combinaciones. Eso como punto a favor. Pero bueno, después vamos a ver como punto negativo, quizás es que es más engorroso o hay que mantener ordenadas las capas para poder trabajar y que no se haga un lío tremendo. En este caso tenemos a Ruperto, vamos a identificar algunas áreas principales y vamos a empezar con el proceso de sectorización o de bloqueo de formas. Entonces podemos decir, bueno, vamos a pintar por ejemplo el hocico. Vamos a agarrar un pincel convencional. Por ejemplo, un pincel por defecto de Photoshop. Puedes descargar de mi set gratuito de pinceles que yo debajo te voy a dejar el link. Y vamos a utilizarle que se llama pincel redondo o round brush, que nos permita hacer algo así. Vamos a elegir un color oscuro para el hocico o más o menos. Y vamos a empezar a pintar. Es decir, bueno, vamos a pintar lo que se llama la parte del hocico del personaje. Y una vez que tenés pintada esta parte o sectorizada, podés decir, bueno, esta va a ser la capa de la nariz o el hocico. Ahora vamos a crear una capa nueva. Yo voy a agrandar acá el panel de capas que está sobre la derecha. Vamos a crear una nueva capa y vamos a decir, ahora vamos a pintar el ojo. Y para el ojo nos vamos a ir a un color clarito. Entonces vamos acá. Vamos a pintar más clarito tirando al blanco. Y tenemos ahora el ojo pintadito. Volvemos acá, lo nombramos ojo a esta parte. Ahora vamos a decir, bueno, queremos pintar el pelo. Nombramos la capa pelo. Y vamos a decir que quiero que tenga el pelo medio naranja. Todo esto de qué colores usar, podés o hacerte una paleta de colores en un costado y ya tener una idea en mente de los colores que querés usar, o podés ir experimentando a medida que vayas pintando. Entonces ahí vamos teniendo la parte del pelo pintado de un color naranja llamativo.
y vamos así definiendo las distintas partes que conforman a este personaje tan encantador como es Ruperto. Una vez que tenemos el pelo, ahora vamos a pasar a los dientes. Seguimos con el mismo procedimiento. Agregamos una capa, hacemos doble clic, le cambiamos el nombre y trabajamos sobre la misma. Si no querés ir modificando por error ninguna de las capas creadas anteriormente, las puedes seleccionar y bloquear. Entonces vamos a seguir trabajando sobre los dientes. Y quizás puedes ir cambiando, combinando con alguna otra técnica. A lo que voy es que en lugar de, por ejemplo, pintar directamente sobre el diente como hacíamos antes y buscar la forma, podés combinar con esta técnica de la herramienta de selección. Hacemos una selección rápida de la forma que queremos trabajar. Yo esto lo estoy haciendo muy rápido, pero bueno, se puede trabajar de manera un poco más despacio, pero para la demo va a estar bien. Haces la selección y tenés dos opciones: o pintás encima rápidamente o usás el bote de pintura y le das clic y ya te toma todo el área. Entonces es una forma de pintar un poquito más rápido quizás algunas áreas y mantenerte dentro de la zona que necesitas. Vamos a hacer lo mismo acá. Selecciono el área a pintar y con el pincel pintamos arriba. Y por último repetimos el paso. Entonces tenemos los dientes listos, ocultamos la capa para comprobar que esté todo en su lugar y bloqueamos. Bueno, ahora quedarían dos áreas finales: el cuerpo, que es la parte más grande, y estos penachos que le salen acá, o estos pelitos del personaje en cuestión, que también hay que delimitar y pintar por zona. Entonces vamos a empezar con el cuerpo. Yo acá arriba, como te comentaba antes, tengo como una referencia de color a seguir del personaje que pinté hace tiempo. Queda algo así. Entonces vamos a elegir un color medio azulado en los tonos de los turquesas para lo que es el lomo. Como es una capa que tiene que ir por detrás, porque si no vamos a estar pintando todo por encima, la vamos a llevar abajo de todo. Vamos a elegir un color tentativo. Igualmente, como te decía antes, después se puede modificar. Ahí está, vamos a elegir este color. Y vamos a pintar lo que queda del cuerpo. Acá lo mismo, se puede hacer primero una selección rápida de todo el personaje, o bien se puede ir pintando forma por forma, que por ahí es un poco más lento. Para lo que es esta demo vamos a elegir acelerar un poco los pasos y vamos a hacer una selección rápida del personaje. Así ya pintamos todo el cuerpo de un saque. Para trabajar con la selección puedes ir seleccionando con la tableta de dibujo. A mí a veces me resulta medio incómodo porque se me va para cualquier lado como pasó recién, así que puedes hacerlo tranquilamente con el mouse. Entonces acá puedes agrandar el pincel y hacer pintar rápidamente lo que queda del personaje, o como vimos antes, elegir el bote de pintura y pintar.
Para no perder la costumbre, lo que vamos a hacer es, sobre esta capa recién creada, vamos a poner cuerpo. La llamamos, la bloqueamos y creamos una capa más que van a ser estos pelos de acá arriba que le salen, en donde también hay que pintarlos. ¿Qué color elegir? Bueno, si no lo tenés claro todavía o no sabes qué color usar, puedes elegir uno que más o menos te guste o te imagines que puede llegar a quedar bien y bueno, arranques a pintar. Siempre va a haber tiempo con esta técnica de modificar los colores más adelante, así que no te preocupes y bueno, continúa con el desarrollo de tu personaje hasta donde puedas. Si vos me decís o me preguntás qué animal es este, podemos decir que es una especie de morsa extraterrestre simpática. Es una especie de lobo marino, una foca super gigante, una morsa, no sabemos bien qué es, pero bueno, tiene más o menos esa forma, con un pelo raro y copado que le sale al costado y con estos penachos que también lo caracterizan. Bueno, ahí tenemos a Ruperto. Vamos a ponerle esto en pelo superior, por decir algo, y vamos a bloquear. Si querés ajustar un poco más algunas áreas, puedes seguir trabajándolas, más que nada las formas. Puedes decir, vengo en el pelo y hago zoom y sigo trabajando un poco las formas. Si no me gusta lo que pinté, puedo ir borrando con la herramienta goma de borrar. Entonces puedes ir ajustando un poco más la forma. En esta demo no es la idea extendernos demasiado, así que bueno, vamos a continuar con la segunda etapa del proceso de pintado, que es por ahí lo que se empieza a disfrutar un poco más cuando pintamos un personaje. Bueno, tenemos a nuestro sujeto acá. Realizamos lo que se llama el bloqueo de cada forma por separado, en donde para cada parte del personaje vamos a tener una capa sobre la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba rápida de qué tan bien o tan mal están los colores que utilizamos y qué mejoras se pueden realizar. Entonces a lo que voy con esto es, y cuando te comentaba un poco la ventaja de esta técnica, es que puedes elegir una capa determinada, ir imagen, ajustes, tono, saturación por ejemplo, y dentro de lo que es el tono puedes experimentar cambiándole el color al personaje. Pero no vas a estar cambiando todo, sino la parte que te interesa realizar una prueba. Entonces yo puedo decir, me gusta más el personaje que se vea más azulado, o puedo decir, no, vamos a dejarlo con este tono más verdoso, que no sé, nos gusta más cómo queda. Podemos ir al pelo, repetimos el proceso y podemos decir, a ver qué pasa si tiene pelo de color amarillo, rosa, violeta, cómo luce este personaje. Como nos gusta el naranja, lo vamos a dejar así. Y de esta manera podés hacer una gran experimentación por tu cuenta, encontrar combinaciones y sobre todo esto aplicaría muy bien a cuando en un personaje tenés determinada ropa, que querés ir probando distintos colores para las distintas prendas de ropa que tiene el personaje y bueno, ver cómo queda, o mismo si no es con la ropa, con el pelo del personaje. Hay mucha experimentación que se puede realizar a nuestro favor para tener más opciones y luego elegir la que más nos guste. Antes de continuar quiero hacer una breve aclaración. Yo no estoy usando referencias en esta demo, pero mi recomendación siempre es que busques referencias de cómo puedes ir pintando un personaje, que busques cómo querés que sea ese pelo, cómo querés que sea la textura del cuerpo, referencias de dientes, porque luego vas a tener más herramientas para darle realismo a tu ilustración, que igual va a depender también del estilo que quieras lograr. Pero con referencias vas a tener más herramientas al momento de pintar o bien de diseñar un personaje. Vamos a continuar y vamos a empezar quizás con la parte más divertida, que es empezar a darle vida a Ruperto. Vamos a empezar con el cuerpo.
Vamos a asegurarnos de tener bloqueadas todas las capas. Empezamos con el cuerpo y vamos a decir, bueno, queremos empezar a pintar la luz y la sombra. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? ¿O cómo lo podemos razonar para llegar a buen puerto? Imaginarnos primero este personaje si se encontraría en un día soleado, afuera, en un exterior. Pensar un poco de dónde viene la luz. No es lo mismo iluminar un personaje en un día nublado, iluminarlo en un interior, iluminarlo, no sé, a modo de retrato como estamos haciendo, donde podemos tener luz directa de un lado y luz indirecta del otro. Podemos decir, no, este personaje está sentado en un estudio de fotografía, bueno, ¿cómo sería la iluminación? Como ya es algo muy complejo de por sí y no quiero entrar por ahí en mucho detalle, porque amerita hacer más videos sobre esto, vamos a imaginar una iluminación donde la fuente de luz viene de este lado y quizás podemos tener una fuente de luz indirecta de este otro lado. Entonces, a partir de ahí vamos a pensar qué áreas van a estar en sombra y qué áreas van a estar en luz. Voy a borrar la referencia y vamos a empezar a pintar el cuerpo. Las flechas las vamos a dejar. Primero, el primer ejercicio que puedes pensar es sobre el cuerpo, decir, bueno, ¿qué áreas del cuerpo del personaje van a recibir muy poca luz o casi no van a recibir luz? Entonces se va a producir lo que se llama una sombra de oclusión, en donde las partes están tan cerca las unas de las otras que prácticamente la luz no llega o llega muy poco. Entonces esas áreas en tu imaginación empezar a plasmarlas en el lienzo de trabajo. Vamos a seleccionar la capa del cuerpo, vamos a crear una nueva capa y acá empieza un poco la gracia de esta técnica, es en donde esta capa van a ser las sombras asociadas a esta otra capa abajo que pintamos. Y para hacer eso vamos a apretar la tecla Alt del teclado, nos vamos a parar sobre esta línea intermedia entre estas dos capas y vamos a hacer clic con el mouse para asociar esta capa con la de abajo y le vamos a poder llamar sombras. Vamos a hacer un poco de zoom y vamos a empezar a pintar. ¿Qué pincel usar en este caso de las sombras? Quizás podés usar un pincel más suave, más de efecto aerosol, más de este estilo, para que no te quede algo supuestamente muy tosco y puedas darle un poco más de suavidad a las distintas partes. Entonces vamos a decir, bueno, dentro del cuerpo, por un lado podemos pensar en sombras ya definidas donde prácticamente es muy difícil de que llegue la luz directa. Vamos a empezar a marcar algunas áreas dentro del cuerpo. Si ves que lo que te genera es algo medio tosco todavía, como en este caso, y querés darle un poco más de suavidad, puedes bajar la opacidad y bajar lo que es el flow o el flujo. Entonces ahí vamos a decir, bueno, tenemos un poquito más de control sobre el pincel y sobre las sombras. Esto no es que es así 100% seguro, sino que es un ejercicio de imaginación también, en donde nosotros un poco vamos creando y definiendo esas sombras, en cómo le imaginamos que se estarían generando. Acá en el pelo quizás llega menos luz, entonces hay que ir sombreando. Y lo mismo acá. Debajo de la boca también un poco de sombra se genera.
Y ahí más o menos ya tenemos definidos una parte de las sombras de este personaje. Podemos decir, bueno, en estos puntitos también donde salen los pelitos, hay áreas de sombra donde la luz no llega. Y así. Una vez que tenemos las sombras generadas, como podés ver, es una capa independiente que la podemos ocultar, y mejor aún podemos variar la intensidad de las sombras que generamos. Entonces tenemos mucha independencia para manejarnos libremente al momento de pintar el personaje. Luego que tenemos la sombra del cuerpo, esta sombra que se genera en áreas donde la luz llega poco porque el brazo o en este caso la aleta del personaje está muy pegada al cuerpo y se genera una sombra acá o en el pelo o demás, podemos pensar en otras sombras en otras partes. Por ejemplo, en los dientes vamos a desbloquear la capa, creamos una nueva, repetimos el procedimiento y la asociamos. Entonces, sombras. Esta capa de los dientes la podés bloquear. Vamos acá. Y lo mismo, buscamos el mismo color, lo oscurecemos un poco. Y podemos pensar, bueno, acá no va a llegar la luz del sol a esta parte del dientito. Entonces vamos a pintar una sombrita. Que ahí quedó. Repetimos los pasos, vamos con la nariz. Decimos, bueno, la nariz, oscurecemos, hacemos zoom. En esta parte del hocico no va a entrar la luz. Hacemos algo así, imaginando un poco cómo es la situación. Entonces, bueno, acá tenemos el hocico de Ruperto, que va tomando forma 3D también. Y podemos extendernos al ojo, creamos la capa, la asociamos. Este procedimiento de asociar las capas lo que te genera es que no puedas irte o no puedas pintar más allá de la capa que está por debajo. Entonces, si estás pintando una sombra dentro del diente y vos asociaste acá la capa de sombras a la de dientes, por más que quieras, vamos a hacer una demostración con un pincel más fuerte. Vamos a pintar sobre el diente. Por más que quieras extenderte del área, no vas a poder. Entonces esa es la gracia también de ir pintando con capas asociadas. Vamos a suponer que ya tenés definidas las sombras, esas sombras oclusivas, y querés pasar a definir un poco las sombras que se generan por la forma en sí del personaje. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Repetimos el procedimiento, vamos a ir al cuerpo, vamos a agregar una capa adicional y la vamos a asociar a la anterior, al cuerpo en sí. Ahí está el layer que dice cuerpo, lo asociamos con la misma técnica, apretar Alt en el teclado, de hacer clic, se asocia. Y acá puedo decir, puedo trabajar sobre la misma capa de sombras siguiendo con el tema del volumen y de la forma, o puedo agregar una capa adicional más que va a ser sombra de forma. Sombra de forma. Y con el pincel suave vamos a empezar a imaginar las sombras, cómo tienen que funcionar las sombras en este personaje. Para eso hay que empezar a imaginar un poco cómo es el volumen y la forma 3D de Ruperto. Porque no es que estamos hablando de una nariz chata que tiene esta forma, o estamos hablando de un ojo que también es 2D completamente, sino en este estilo
de pintura que estamos aplicando, en donde es un poco más realista, estamos tratando de hacer un personaje que se mueve en un mundo 3D y por lo tanto se ve afectado por las leyes, digamos, de ese mundo 3D y de la forma. A lo que voy con esto es que Ruperto, si tuviéramos que hacer un modelo 3D de este personaje, vamos a pensar que vamos a estar hablando de un ojo que va a tener cierta curvatura. Yo esto me lo estoy imaginando en este momento, no es algo que esté completamente bien, pero sí conviene ya pensar cómo va a ser esa forma 3D y cómo va a estar representada luego en nuestra pintura. Cada parte del personaje va a tener una forma. Y luego esto nos va a permitir pensar el volumen y darle mayor realismo si se quiere. Acá el diente podemos pensar que va a tener, puede ser algo completamente tipo un diente de tiburón recto, o podemos pensar, no, va a ser un colmillo más bien de tigre, en donde puede tener esta forma. Acá podemos pensar, este es un diente más de tiburón, una forma más así. Esto va a tener apenas esta curvatura acá, los pelitos estos. Esto cómo va a ser la forma del pelo. Y acá cómo va a ser la forma del cuerpo en sí, del personaje. Esto es medio imaginar a este personaje en un mundo 3D. Así que bueno, teniendo esto medio presente en nuestra mente, en nuestra cabeza, vamos a ocultar la capa, vamos a poner guía de la forma. Esto lo puedes pintar o lo puedes imaginar a medida que vas avanzando. Yo lo voy a ocultar ahora. Teniendo esto en cuenta, vamos a seguir pintando la sombra del cuerpo. Entonces, agarramos un pincel suave y pintamos. Si hay algo que no te gusta cómo va quedando, puedes elegir la goma de borrar y ir borrando. Bueno, ahí va. Vamos con la nariz ahora. Creamos una nueva capa. Esto a medida que vas avanzando es por ahí la desventaja que te mencionaba al principio, es que se va haciendo algo medio engorroso en cuanto a las capas y hay que ser bastante ordenado, prolijo, para no perder el orden de la pintura. Acá estamos encima haciendo un personaje solo. Imagínate si tuvieras que pintar en una escena, en una ilustración, 3 o 4 o 5 personajes, medio que ya se empieza a hacer un tremendo caos. Y bueno, es por ahí el punto en contra que tiene esta técnica en la ilustración. Si vos me preguntás qué técnica prefiero, a mí me gusta quizás empezar un poco así, bloqueando algunas formas, pero después agrupo todas las capas en una y lo único que diferencio por ahí es el personaje del fondo. Bueno, teniendo esto, vamos a seguir con el ojo. Y finalmente con el pelo. Vamos con el pelo.
Acá medio que estoy buscando un poco el color de la sombra del pelo, no encuentro... ahí está, un tono, no encontraba un tono que por ahí me gustase. Entonces bueno, vamos a ir pintando el pelo. Y si hay áreas que no te gustan, podés empezar a borrarlas con la herramienta goma de borrar. Una vez que tengas, bueno, acá en el pelo podemos seguir un poquito más pintando, pero si no se va a extender la demo demasiado. A lo que hoy es, una vez que tengas definida las áreas del personaje, las sombras, y tengas todo un poco más avanzado, puedes ir a la etapa de la iluminación, es decir, de las luces. Así que bueno, para la parte de las luces vamos a repetir los pasos, vamos a pararnos sobre lo que es la sombra de forma del cuerpo, creamos una nueva capa, apretamos Alt en el teclado y asociamos. Hacemos clic y asociamos. Vamos a poner luz. Entonces tenemos el personaje. Dentro de la luz vamos a pensar en luz directa, luz indirecta, cómo es la fuente de luz, si es luz cálida, luz más del sol que es luz más blanca, si es cálida es porque estás por ahí en un interior, cómo afecta eso al color local de cada parte del objeto o del personaje, y finalmente, si más o menos tenemos una idea de eso resuelto, podemos pintar la luz. En este caso, yo voy a empezar a experimentar un poco con algún color para la parte de la luz. Ahí va. Que igualmente después se puede cambiar. Vamos a tener en cuenta que la luz viene de esta dirección, entonces nos va a estar generando una iluminación medio acá en la cara, en esta parte del ojito. Nos va a estar generando luz, quizás menos luz un poco acá, en algunas áreas del personaje, y después, si la luz sigue con esta dirección, nos va a estar impactando también en esta parte del personaje. Y por supuesto en la parte del brazo. Y acá en menor medida. Por eso te decía antes que es súper importante saber dos cosas: la dirección de la luz y la forma que tiene el personaje en cuestión que estás pintando. Si te queda muy fuerte la capa de la luz, lo puedes regular, como hablaba anteriormente, pero vamos a dejarlo así. Dentro de la luz directa y dentro de la definición de la forma general, puedes tener áreas en donde la luz pegue mucho más fuerte y te genere eso que se llama highlights, en donde vamos a tener áreas más destacadas todavía. Yo me voy a ir casi al blanco, por ejemplo, y vamos a dar algunos acentos en la pintura. Entonces podemos decir, bueno, acá sobre la parte superior de esta nariz, de este hocico, se me va a generar un highlight. Puedo venir al cuerpo, puedo decir, bueno, acá en esta parte también. Sobre el ojo es fundamental. También, siempre como que se hace un reflejo, podemos decir, bueno, esto es casi blanco, me va a generar un highlight ahí. Y la parte
del ojo la vamos a hacer más oscura todavía. Ahí. Seguimos con los highlights dentro del cuerpo. Podés crear una nueva capa de highlights o bien podés trabajar sobre la misma capa de luz. Esto ahí. Y después puedes ir y volver entre las capas de luces y sombras para ir ajustando donde vos quieras. Por ejemplo, en los dientes, la parte de las sombras, hicimos al principio lo que es la sombra de oclusión, pero podemos decir, bueno, ahora quiero darle un poco más de forma tridimensional al diente. Apenas, no es que tampoco vamos a super enfatizar todo. Pero bueno, le damos también volumen al diente. Hasta acá siempre conviene, según es mi punto de vista, conviene ir avanzando todo el personaje en simultáneo. Si bien vamos por distintas áreas, a lo que voy es que te recomiendo es que no te quedes por ahí 2 horas o 3 horas trabajando sobre los ojos o sobre los dientes, sino que vayas avanzando ágilmente sobre las distintas áreas del personaje. Y en este caso, por ejemplo, la parte de los pelos la bloqueamos al principio, pero nunca la volvimos a trabajar después. Entonces decís, bueno, pinté todo, ahora me centro en la parte superior de los pelos de acá. Entonces vamos a buscarlos, pelo superior. Sobre este pelo creamos una nueva capa, la asociamos y podemos pintar la sombra. Vamos acá. Pintamos la sombra. Como no quiero que todo el personaje tenga una tonalidad verde y me interesa empezar a agregar algunos tonos más vivos, quizás empiezo a jugar un poco con decir, bueno, estos pelos algunos van a ser de este color, otros van a ser de este otro color, y empezar a darle también un poco más de variación tonal a toda la ilustración. Así que bueno, con esto ya medio encaminado, ya tenemos una buena base de trabajo para empezar a pulir y ajustar el personaje y seguir pintándolo. En un video más adelante lo que voy a hacer es mostrarte o compartirte la etapa de renderización, digamos, o de ajustes, en donde vamos a empezar el arma fino por ahí con la textura, con cómo puedes darle mayor definición al personaje y mayor realismo. Así que bueno, creo que hasta acá es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Cualquier duda o comentario puedes escribirme debajo y te estaré respondiendo ni bien pueda. Un abrazo grande y nos vemos la próxima.